En este segundo programa dedicado a desentrañar, o de la serie dedicada a desentrañar el enigma de la servidumbre voluntaria, siempre teniendo como norte y guía lo que al respecto analiza don Antonio García Trevijano en su libro Derecho Nacional a la conciencia de España o el discurso de la República, concretamente en el capítulo primero de su segunda parte, y después de haber visto en el anterior programa cómo analizar los antecedentes históricos de la cuestión, partiendo principalmente del análisis que hace de la misma Etienne de la Boétie, pues don Antonio, con impecable sistemática, nos habla del método, aún sin decirlo, pero es llamativo, hace referencia al método utilizado para llegar a la solución de este problema. Y es que analizar o intentar buscar una solución a un problema que se plantea es inseparable del método que empleemos para ello. Y estamos ante un problema de una magnitud impresionante que debe ser abordada por un método como es el apriorístico deductivo, el de las ciencias sociales, si ciencias se pueden llamar a la política, a la economía, a la sociología e incluso a la historia. Mejor podríamos decir al abordaje del estudio de las cuestiones sociales a través de este método y no de otro método como tradicionalmente se ha venido llevando, que es el inductivo experimental, el propio de las ciencias naturales o duras, que precisamente por dedicarse en cuanto a su objeto a cuestiones distintas nos llevan a un auténtico callejón sin salida. Así es, don Antonio parte del método apriorístico deductivo, que es el establecimiento de un axioma incuestionable por nadie, cuya verdad es indudable, que es objetivamente constatable, para a partir de allí y en deducción lógica llegar a la raíz del asunto, a sus causas y a sus consecuencias. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, vamos a ver cuál es ese axioma básico, esa verdad indiscutible a partir de la cual podemos llegar o se nos conduce a la solución de este complejo asunto. Dice así don Antonio: si admitimos como axioma empírico que la gran mayoría de los gobernados se inclina a tolerar, apoyar o elegir gobernantes que la desprecian y oprimen con el solo poder que ella misma les otorga, en nombre de ideas tan opuestas como la voluntad divina, el bien común, el orden público, el interés nacional o el libre consentimiento de los propios ciudadanos, entonces hemos de admitir, por consecuencia, que la razón de la obediencia a la autoridad, la legitimación de la obligación política, no está en esas ideas que los hombres de letras inventan para justificar a posteriori y reforzar la razón del mando político en plaza, sino en esa particular propensión que sienten las muchedumbres para obedecer a cualquier tipo de autoridad bajo cualquier tipo de ideas. Vemos pues que ya tenemos fijada esa cuestión básica, elemental e indiscutible, ese axioma que constituye la base apriorística a partir de la cual analizar y encontrar la solución al problema de la servidumbre voluntaria. Ese axioma empírico elemental, primer eslabón de la cadena a enganchar a la razón, a nuestro razonamiento, es que la gran mayoría de los gobernados, la mayoría, tiene una tendencia natural a elegir gobernantes que desprecien y opriman su libertad colectiva, la libertad política, otorgándoles o dándoles el arma de su consentimiento para que ello se produzca. Es muy importante encontrar esta piedra de toque básica, este cimiento sobre el que construir el camino a la resolución del enigma de la servidumbre voluntaria, ya que si no utilizamos el método adecuado, nos vamos a encontrar ante un auténtico callejón sin salida. Nuestro maestro, don Antonio García Trevijano, sienta este fundamento sobre el cual construye esa deducción apriorística, analizando un conocimiento
que no es técnico o matemático, no se encuentra centralizado ni sometido a reglas invariables, no es un conocimiento articulado y de clases, sino que este axioma, esta base empírica a partir del cual desentrañar el enigma de la servidumbre voluntaria, se establece a consecuencia o como un conocimiento destilado por la práctica, diverso, difícilmente articulable y de eventos únicos que da lugar a este resultado. Es pues por este resultado a partir del cual podemos desentrañar la realidad misma de la razón de la servidumbre voluntaria. Como Jean-Baptiste Say decía, el tratamiento matemático de cuestiones sociales es absolutamente absurdo. Puede tener todo el sentido del mundo en la distinción entre constantes y variables. El conocimiento o el método inductivo experimental es esencial y necesario en cada caso de cálculo tecnológico, pero en el estudio científico de la sociedad, sin embargo, no hay relaciones constantes entre diversas magnitudes. Por consiguiente, los datos establecidos son siempre variables, o lo que equivale a lo mismo, son datos históricos. Y esa es la historia la que nos demuestra esta gran verdad, este axioma empírico de que la mayoría de los gobernados se inclina a tolerar, a apoyar o elegir gobernantes que les desprecian y que les oprimen. Por tanto, el positivista social jamás llevará a un resultado satisfactorio, a una solución de este problema, porque está acostumbrado a manejar datos técnicos centralizados de clases que escapan a esa gran cantidad de variables. Para él, la única solución a que podrá llegar es que la solución es muy compleja porque existe una gran cantidad de variables, pero la verdad es que solo hay variables, lo que no existen son constantes. No tiene sentido hablar de variables donde no hay invariables. La cuestión del método, por tanto, es esencial. Y la distinción y empleo del método a priorístico deductivo para desentrañar enigmas de esta tipología social ya fue realizada, como hemos dicho, por precursores como Jean-Baptiste Say o como Michael Polanyi, no confundir con Karl Polanyi, Oakeshott o incluso Hayek también llega a la distinción epistemológica esencial que permita resolver los enigmas de la conducta humana. Veamos, pues, cuáles son las diferencias de los métodos a emplear en cada uno de los estudios de los fenómenos. Por un lado, de los fenómenos naturales, en los cuales, como hemos visto, el método adecuado es el inductivo experimental, propio de las ciencias llamadas duras o ciencias de la naturaleza, absolutamente inadecuadas para llegar a resolver el problema que nos ocupa, mientras que existe otro grupo que podríamos llamar ciencias blandas o de la acción humana, que son precisamente las que debemos utilizar para abordar problemas tan complejos como este y que se plantean en la historia, en la sociología, en la economía y, por supuesto, en la política. Mientras que el método inductivo experimental es el adecuado para estudiar cosas, es absolutamente inane para estudiar ideas de los seres humanos sobre sus fines y sus medios, como hemos dicho, por esa inexistencia de constantes, sino porque todos son variables. En el método a priorístico deductivo será pues el adecuado para estudiar las ideas de los seres humanos, mientras que el científico positivista de las ciencias experimentales estudia cosas que son directamente comprobables, observables o reproducibles en un laboratorio, o si no se pueden observar directamente, sí al menos sus efectos con esa constancia y reiteración o cadencia característica. Las ideas no son observables, solo pueden interpretarse con una teoría. De ahí la necesidad de partir de un axioma básico. Mientras que el científico positivista de las ciencias naturales establece la relación entre esas constantes, como hemos visto, nuestra capacidad creativa
de generar constantes ideas ante nuevas situaciones, hace que todo sea variable. En consecuencia, debemos aferrarnos como clavo ardiente a ese axioma básico. Y por último, mientras lo que estudian los científicos experimentales y positivistas respecto a la ciencia de la naturaleza, como en la física, no se conocen las causas últimas, se establecen relaciones de tipo funcional. A es B, pero antes de A hay algo que le preexiste, como si fueran matrioscas, como si fueran muñecas rusas. El científico experimental se dedica a saber la causa de un efecto que a su vez tiene otra causa, y así sucesivamente hasta el infinito, sin conocerse el motor inicial. En las ciencias de las humanidades, la causa última es la propia acción humana. Las relaciones podríamos decir que son genético-causales, y por eso precisamente necesitamos de un axioma básico, de un ancla sobre la que razonar. Como podemos observar muchas veces, la cuestión de un problema o la discusión entre seres humanos es irresoluble si no se establecen claramente los marcos base, los conceptos de los que nos vamos a servir para llegar a desentrañar lo que puede parecer misterioso en un momento. De la misma manera que cuando hablamos con alguien de democracia, si no dejamos bien claro de qué estamos hablando, si de la democracia formal, de las reglas de juego, y nuestro oponente o contradictor está hablando de democracia en sentido material, como la forma de jugar en esas reglas de juego, de la misma manera, si no utilizamos un método adecuado para desentrañar una cuestión problemática de orden social, político, histórico, como es la servidumbre voluntaria, no podremos llegar a una solución al mismo. Don Antonio, precisamente partiendo de este axioma, de esa tendencia natural a elegir gobernantes o a instituir o constituir relaciones de poder que permitan a unos pocos esclavizar voluntariamente a otros muchos, sigue su razonamiento de la cuestión como sigue. Se puede, claro está, intentar rebatir este axioma, bien sea negando el hecho de la aquiescencia de los gobernados al poder que los oprime, bien sea dándole al fenómeno una interpretación marxista o freudiana, como hizo la escuela de Frankfurt con la idea de la alienación de las masas, o bien sea considerándolo como un efecto secundario y positivo de los procesos de socialización de los individuos, que la vida en sociedad exige por razones de supervivencia nacional. Al fin y al cabo, don Antonio lo que nos está intentando es atar bien fuerte las bases indiscutibles del razonamiento que seguidamente efectuará para llegar a la solución final, a el miedo como última circunstancia y la falta de libertad política que nos ata precisamente a esos lazos de servidumbre voluntaria. ¿Por qué el ser humano renuncia a ser ciudadano para ser siervo? El primer camino de la refutación, continúa Trevijano en el discurso de la República, es prácticamente imposible. La historia nos ofrece ejemplos para todo, pero ni uno solo de liberación de las tiranías o de las oligarquías a través de las urnas cuando cometen la impúdica desfachatez de someterse a veredictos electorales. Y la teoría de la alienación de las conciencias quedó sepultada bajo los escombros del espectacular derrumbamiento en las urnas de las rebeliones de la conciencia hipercrítica del 68. Fenómeno que vemos repetirse en España con el formidable éxito de la huelga general del 14 del 88 contra el gobierno socialista y el triunfo consiguiente de ese mismo gobierno con la mayoría absoluta que le regalan los huelguistas. Asimilable, recordemos que este libro está escrito en el año 94, tenemos ahora el fenómeno del 15M, el fenómeno de la indignación inútil de quien se indigna frente a algo sin atacar las causas de su desgracia.
Y si esto pasaba en el año 94, cuando don Antonio escribe el discurso de la República y le sorprende, no le sorprende porque conoce, como luego seguidamente veremos a lo largo de sucesivos programas, sino plantea este axioma como un hecho histórico constatable, que es el éxito del gobierno socialista después de una huelga masiva seguida en el año 88, ahora ese mismo axioma se encuentra absolutamente vigente con el hecho de que en el 15M diera lugar a un fenómeno político de partido, como es Podemos, en lugar de quebrar las bases y recusar el sistema en cuanto a la causa, la falta de libertad política, y constituir una relación de poder absolutamente diferente que prescinda de los partidos de Estado. No se prescinde de los partidos de Estado, sino que se funda un partido del Estado para conseguir el poder a toda costa. Y todos aquellos que estuvieron en el 15M acuden masivamente a ratificar la servidumbre voluntaria de los partidos, esta vez a través de uno nuevo que no deja de ser estatal y no quiere romper con el sistema, sino simplemente reformarlo desde dentro. No cambia la relación de poder. Este es un axioma básico, elemental, a partir del cual podemos empezar a construir la solución y el motivo a la servidumbre voluntaria. Veremos que donde no existe libertad política, todo es servidumbre voluntaria. Donde existe miedo a la libertad política, se ratificará un nuevo amo sin cambiar esa relación de poder. A eso, queridos amigos, seguiremos en sucesivos programas. A saber por qué se vota lo menos malo dentro de lo que hay, en una versión suave, paladina, y también ahora cito a Trevijano, de la justificación y legitimación del servilismo político por la sola circunstancia de que los gobernantes no son tan malévolos como podrían ser, por lo que, sean como sean, les deberíamos estar siempre agradecidos. Muchas gracias, amigos, por haberme escuchado y por continuar desgranando también nosotros sistemáticamente en aplicación del método a priorístico deductivo este enigma real de la servidumbre voluntaria que nos ha traído después de muchos años a donde estamos actualmente, en el mismo punto del año 1978, con la misma libertad política que con la anterior dictadura explícita en lugar de esta partidocracia de los partidos estatales. Pues muy bien, amigos, ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros y la semana que viene seguiremos adelante en el camino no sólo de descubrir el porqué de la servidumbre voluntaria, sino cómo acabar con ella.